Buenas noches, maestros y maestras. Bienvenidos al módulo 1. Hoy día iniciamos ya con el desarrollo del primer tema. El día martes fue una introducción. Se ha hecho una pincelada sobre el módulo 1. Hoy día sí ya comenzamos con el desarrollo normal de nuestros temas. Tenemos 12 temas. Son 8 de la parte disciplinar y 4 de la parte de la didáctica. Vamos ahora sí. Este es el temario. Rosa ya le va a comentar más sobre el temario. Vamos por acá. Siempre participen de una manera directa o indirecta. Directa, levantando la manito, o indirecto a través del chat. Y Rosa ya me va a hacer llegar su pregunta. Todo esto empieza en los pueblos muy, muy antiguos. La ciencia es algo así como los ríos que seguramente han comenzado en cualquier punto de la faz terrestre. No, así comienzan los ríos y poco a poco van aumentando su caudal y se van convirtiendo en un gran río. De la misma manera, la ciencia ha comenzado de esa manera, ¿no? Pero sí hay lugares donde se nota que hubo una gran incidencia, como es el caso de Grecia, Babilonia, también Egipto. Ya desarrollaron por lo menos, ¿no?, una presciencia donde más se acentúa ya el pensamiento filosófico y el pensamiento científico. Fue en Grecia aproximadamente 600, 700 años antes de Cristo, en donde todavía existían pues esto que son las leyendas, los mitos, la mitología griega. Esa mitología griega, que era algo muy abstracto, muy imaginativo, eso mismo pasó a ser más terrenal. Y por ahí aparece el primer filósofo, que fue Tales de Mileto. ¿De qué está hecho ese mundo que nos rodea? Y así, y ahí comienza lo que es la ciencia y hasta la actualidad. Entonces, vamos por acá. Lo que a nosotros nos interesa solamente es la parte física. Ya la parte física, porque cuando yo hablo de la parte física, voy a hablar de fenómenos, que esos fenómenos que ocurrían en aquel entonces, actual ocurren de la misma manera. No han cambiado nada prácticamente. ¿No? O sea, esos mismos fenómenos, sino que ellos explicaban esos fenómenos de alguna manera, nosotros lo explicamos ahora de otra manera. El problema central era el movimiento. Actualmente todavía sigue siendo problema el movimiento, el tiempo y el espacio. Lo vamos a ir poco a poco, lo vamos a ir, qué se entiende actualmente por esos términos. Aristóteles se presenta como el gran filósofo, como la persona que sintetiza todo el conocimiento que precedía a él y acepta que la naturaleza está constituido de 4 elementos: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Eso ya otros filósofos anteriormente ya lo habían propuesto, pero Aristóteles a esto agrega algo más, que se llama el éter o la quinta esencia. Ese tema del éter o la quinta esencia acompañó a los filósofos y a los físicos hasta 1900. A ver, Rosa, encárgate de esos soniditos. Ay, a ver.
Una vez que se termine el informe final, blanco y negro. Blanco y negro. Ya está. Ese tema del éter ha perseguido a los filósofos y a los físicos hasta aproximadamente 1900. ¿No? Luego de ahí ya la idea de éter desaparece, ¿no? Con la venida de la teoría especial de la relatividad, de la teoría general de la relatividad, ya desaparece el tema del éter. Inclusive se han hecho muchos experimentos para demostrar la existencia del éter. Resulta que no se ha podido demostrar, experimentar la existencia del éter. Pero estamos aproximadamente a 350 años antes de Cristo. Ahí estamos. Aristóteles, las grandes preguntas: ¿qué leyes rigen nuestro universo? ¿Cómo las conoceremos? ¿Cómo puede servirnos este conocimiento para comprender el mundo y con ello orientar sus acciones en nuestro provecho? Preguntas que aún no están contestadas todavía de una manera definitiva, preguntas abiertas. Sobre el movimiento. El primero que se ha preocupado a explicar el movimiento fue Aristóteles. ¿Qué pensaba Aristóteles sobre el movimiento? Decía que si ocurre en este momento un evento, luego o después ocurre tal vez ese mismo evento, pero ya cambiado, él decía de que ahí debe existir necesariamente movimiento. O sea, él no definía precisamente el movimiento, ¿no? Sino que así como a través de ejemplos comenzaba a tratar de persuadir lo que era el movimiento. Por ejemplo, otra forma de explicar el movimiento era, decía, si nosotros sembramos una semilla, esta semilla después de mucho tiempo se va a transformar en un árbol y va a dar fruto. Entonces, ese proceso, ¿no? De semilla a árbol, fruto, ahí hay movimiento. Y al movimiento lo clasificaba como un movimiento natural o un movimiento violento. El movimiento violento era aquel movimiento en donde uno tenía que forzarle al cuerpo para que se mueva. O sea, cambie, diríamos ahora, cambio de posición. En cambio, el movimiento natural era la búsqueda del cuerpo un estado natural. Y los cuerpos, su estado natural es el reposo. Entonces él dice que los cuerpos siempre buscan el reposo, porque ese es su estado natural. Por ejemplo, cuando se lanzaba un cuerpo, él decía, no es posible que un cuerpo se mueva solo. Siempre tiene que algo influir sobre el cuerpo para que ese cuerpo se mueva. Como es el caso de una pelota, por ejemplo, se patea, está en el aire. Entonces, ¿cómo es posible que esta pelota se mueva? Entonces, él lo que decía era que la pelota va, ven acá la figura, ¿no? El aire lo va separando por los extremos, pero la pelota va dejando un vacío. Ese vacío es ocupado por el aire y ese aire empuja la pelota. Y es así como la pelota se mueve. Así explicaba, porque para él el estado natural era el reposo. Entonces, si esa pelota se está moviendo así, tiene que haber una fuerza para que esa pelota se mueva.
el movimiento circular para Aristóteles es el movimiento perfecto. Y ese movimiento lo tenían los astros. Por ejemplo, el Sol, la Luna, ¿no? Y los planetas, ¿no? Y todos ellos van a girar en torno de la Tierra, ¿no? Ese concepto lo tenía, ¿no? En torno de la Tierra. Y él también aceptaba de que la Tierra era plana, ¿ya? Era plana. También, cuando los cuerpos caían, su rapidez era directamente proporcional a su peso. ¿Qué quiere decir eso? Acá tenemos una relación que va a ser muy importante y siempre lo vamos a comentar. Cuando yo digo de que la rapidez es directamente proporcional a su peso, entonces yo digo que acá está B, es la rapidez. La rapidez es directamente proporcional a su peso. Y eso se puede demostrar o es evidente. ¿Cómo? Si tú sueltas una esfera y sueltas un papel, lo que vas a observar es que el que tiene mayor peso es más rápido y el que tiene menor peso va a ir más lento, o sea, menos rápido. Entonces, es evidente. Entonces, de esa manera, él demostraba, ¿no?, lo que pensaba sobre el comportamiento de la naturaleza. Esto yo le puedo ahora llevar a un modelo matemático. B sobre peso, eso es igual a una constante. ¿Ves? Esto ya se llama modelo matemático en la actualidad. Pero ¿de dónde sale ese modelo? De una observación, de un hecho que ocurre en la naturaleza. Los argumentos físicos son validados o invalidados a través de la experimentación. En cambio, en la Edad Media, los argumentos eran validados muchas veces por autoridad o por una lógica o por un proceso mental. Y esto ya después va a llevar a lo que llama la hipótesis. Entonces, ese es un modelo matemático, ¿no? Entonces, eso vamos a tener, y eso lo vamos a tener así, por cualquier, ¿no? En todos los temas que nosotros vamos a desarrollar en este módulo 1, siempre vamos a nosotros a tener evidencias experimentales y a partir de allí vamos a llegar a modelos matemáticos. Y cuando ya tenemos un modelo matemático, ya podemos predecir lo que se llama la extrapolación. ¿Está? Este es el pensamiento de Aristóteles. ¿Tiene vigencia en la actualidad? Sí va a tener vigencia. Sí va a tener vigencia. ¿Ya? Pero cuando hablemos sobre la segunda ley de Newton, ahí vamos a retornar a esto. Ese es el pensamiento de Aristóteles. Continuamos por acá. Entonces acá ya hay un primer modelo. El modelo de Aristóteles, pero desarrollado por Claudio Ptolomeo. Era un modelo que funcionaba muy bien y era muy preciso ese modelo, sino que era muy complejo solamente para lograr entender este modelo, pero funcionaba. Y ese modelo, pues, ¿no?, es lo que se aceptó la Iglesia, ¿no?, para poder explicar
explicar cómo funciona ese mundo que nos rodea. Y esto duró mucho tiempo ha durado. Luego ya viene el Renacimiento. El Renacimiento se llama Renacimiento porque ya los filósofos, ¿no? Lo que les gustaba saber, ¿no? Sobre cómo funciona el universo, ya no aceptaban tanto lo que era el validación por autoridad. Comenzaron a revisar los primeros filósofos de Grecia o de las ciudades antiguas. Y no, entonces nuevamente entran en escenario, digamos, Arquímedes, entran pues tales de Mileto, Demócrito y Leucipo, no, todos entran en escenario nuevamente y comienza una nueva era que le llaman la era del Renacimiento. Claro que estos personajes era peligroso para la iglesia y cuando ya hubo un momento donde la iglesia ya no podía frenar ya los hechos, ¿no? Entonces ahí pues donde se genera lo que se llama la Santa Inquisición, porque ya la iglesia no podía frenar esto. Aparece Nicolás Copérnico. Fue un renacentista en donde él propone de un sistema heliocéntrico. Él ubica el Sol en el centro y los planetas girando en torno de él. Y era un sistema más simple. Pero el detalle de él es que él imaginó eso a partir de los griegos, ¿no? Se recuerdan ustedes pues, de la filosofía de Platón, ¿no? Que el universo debe estar hecho de números. Entonces, si funciona todo con números y la geometría, ¿no? Teorema de Pitágoras, ¿no? Los sólidos perfectos, ¿no? Todo eso, utilizando eso, él hace un sistema planetario en donde el Sol coloca en el centro. Pero tenía dos detalles que él mismo, a él le generaba mucha preocupación. No lo presentó este sistema a la iglesia por dos razones. Porque de inmediato le iba a llamar a los inquisidores. ¿Y él de qué dudaba? Él dudaba de que le iban a preguntar, ¿y qué es lo que mantiene girando a los planetas en torno del Sol? ¿Por qué no se cae en ese abismo enorme? Y eso no lo sabía él. Y la otra era de que esa forma de propuesta iba en contra ya un sistema establecido. Por ese temor, él no publica su trabajo, en la cual fue convencido ya al final, casi de su muerte, ¿no? Ya ahí ha publicado en donde también escribe un epílogo donde dice, pues no vayan a creer en este trabajo porque son alucinaciones de parte de mi persona. Y así. Entonces ya estamos en el Renacimiento. Y en el Renacimiento aparece Galileo Galilei. Galileo Galilei, ¿en qué se distingue de los otros o antes de él? ¿En qué se distingue? Ya había muchas relaciones, ya en física, por ejemplo, ya había muchas relaciones que Kant, ¿no? Leibniz, ya lo habían dado, hasta el mismo Leonardo da Vinci, pero ellos habían dado relaciones físicas imaginándose, abstrayéndose. Entonces Galileo lo que hace es que ahora la razón lo va a tener el experimento. Comenzó a experimentar, ¿no? Y el experimento validaba o invalidaba. Comenzó con el primero, fue el de Aristóteles, que decía
que los cuerpos caen, o sea, la rapidez de los cuerpos es directamente proporcional a su peso. Es que la diferencia entre Aristóteles y Galileo era que para Aristóteles no existía el vacío. Él decía de que ahí está el éter. No hay vacío, hay un éter o una quinta esencia. En cambio, Galileo sí acepta el vacío. Vamos a entender nosotros el vacío como ausencia de materia. Solo eso, ¿ya? Como ausencia de materia, ausencia de, diríamos ya ya a estas alturas diríamos ausencia de átomos, de moléculas, pero no de ondas electromagnéticas. Eso no. No vamos a referir a ausencia de materia solamente, no de radiación. Entonces, Galileo acepta eso. Y él dice que en el vacío, todos los cuerpos, independientemente de su peso, caen con la misma rapidez. Eso es lo que afirma Galileo. Esto lo vamos a volver a tomar en movimiento lineal, que es la siguiente sesión. Vamos a profundizar este tema de la caída de los cuerpos. Solamente este momento es para decirles que Galileo acepta este tema del vacío y Aristóteles no. Este tema de la Torre de Pisa, ¿no? Casi no, o sea, no está, pues no hay documentos que afirmen que fue un experimento real, pero más o menos de esa manera él es como experimentaba, ¿no? O imaginaba experimentos para mostrar de que todos los cuerpos, independientemente de su peso, caen con la misma rapidez. Ahora, en esta parte, Galileo, me avisa Rosa si hay alguna pregunta, si hay algunas inquietudes de los maestros. Sí, físico Wilson, no hay preguntas al respecto. Galileo, su preocupación fue cómo se mueven los cuerpos. Ese es su interés de Galileo. Mas no le preocupaban por qué se mueven. Eso no le ha interesado. ¿Cómo se mueven los cuerpos? Y acá él trata también de entender cómo caen los cuerpos. Pero como cuando caen los cuerpos, caen con mucha rapidez. No se puede estudiarlo. Entonces, lo que él ha ideado fueron planos inclinados. Un plano inclinado hace que un cuerpo disminuya su rapidez. Pero también en aquel entonces, en sus tiempos, no existía todavía el concepto que ahora tenemos, el campo gravitatorio, más conocido como la aceleración de la gravedad, que vale 9,8. O sea, él no tenía todavía ese concepto, pero sí se daba cuenta de que cuando un cuerpo caía, aumentaba su rapidez. ¿Ves acá el primer plano inclinado? ¿Ve? Ahí está el primer plano inclinado. Cuando soltamos en este plano inclinado, se observa que el cuerpo aumenta su rapidez. Y cuando sube, su rapidez disminuye. ¿Verdad? Disminuye su rapidez. Entonces, si yo a este cuerpo le hago rodar en donde ya sea plano, como la tercera imagen, sin pendiente, fíjate,
sin pendiente. ¿Qué puedo pensar acá? Bien, muy bien. Entonces, si ya no hay pendiente, seguramente algunos no tienen la idea de pendiente. Acá lo voy a hacer una pequeña grafiquita. Fíjate, esto es la pendiente, mira. Este es el plano inclinado y esta es la línea horizontal. La pendiente es esta. Esto se llama pendiente. El ángulo. Ya está, ese ángulo. Y en el otro sería esto, fíjate. Esa es la pendiente. En cambio acá en la tercera imagen no hay pendiente, pendiente cero. Entonces en pendiente cero, si yo digo como premisas, aumentaba la rapidez, disminuía la rapidez, ahora, ¿qué pasará? Ese cuerpo que ya está rodando así, va a llegar a reposo. Pero la pregunta es, ¿va a llegar a reposo porque su estado natural es el reposo o porque hay una fuerza que hace que ese cuerpo se detenga? Entonces es ahí donde Galileo entra a incidir. Dice que ese cuerpo llega a reposo debido a una fuerza. A esa fuerza le da el nombre de fricción. Es ahí donde aparece esa palabra fricción. O sea, hay una fuerza que se opone. Él no define fuerza, ¿no? Newton es el que define la fuerza en la segunda ley de Newton, ¿no? Pero él da, ya él de una manera, de repente para explicar el fenómeno, le dice que hay una fricción, ¿no? Hay una fuerza que se opone y esa fuerza hace que ese cuerpo se detenga. No es porque, no es, o sea, ese cuerpo no se detiene porque su estado natural es el reposo. Entonces, ¿qué hace ahora? Para poder alimentar este hecho, lo que hace a continuación es esto. Buenas noches, maestro. Buenas noches, buenas noches. ¿Alguna consulta, alguna pregunta me avisas? Sí, todo tranquilo. Están atentos los profesores. Fíjense en esta imagen, fíjense, el resumen de la imagen es de que el experimento va a decidir la validez o invalidez. Pero como ves, ¿no? Hay personas pues que están un poco incrédulos, ¿verdad? Inclusive el sacerdote creo que está prestando mucha atención al fenómeno. No es un plano inclinado, pues esos planos inclinados que utilizaba Galileo para sus experimentos. Ahora Galileo trata de mejorar su experimento. ¿Qué hace? Esto de los planos inclinados en esta posición, el año pasado le veía que en Aprende en Casa le ponían a los estudiantes de quinto año secundaria. Muy bien, ¿qué es lo que sucede acá? Fíjense. Se suelta la pelotita
en esta posición y vamos a considerar nosotros inicialmente que no existe aire y tampoco fricción. Entonces lo que va a suceder es esto. Fíjense, va a parecer un poco abstracto, pero así vamos a empezar a llegar a la realidad. Este es algo bastante ficticio. Va a llegar hasta ahí, a la misma altura, y luego va a regresar y va a llegar hasta acá. Y va a regresar, va a estar así. Ida y vuelta indefinidamente, en ausencia de aire y ausencia de fricción. Pero si consideramos, ¿no? Si consideramos aire y fricción, lo que va a suceder es que este cuerpo va a salir de acá, llegaría hasta acá solamente, y luego regresaría, llegaría hasta acá de repente, y luego regresaría, llegaría hasta acá, y luego regresa, de repente se queda acá. Ahí se queda. ¿Correcto? Eso ocurriría en presencia de aire y fricción. Sigamos como inicialmente hemos propuesto el experimento. Nuevamente se suelta acá, pero ahora lo que sucede acá es que se le ha disminuido la pendiente. ¿Ves? El ángulo es más pequeño ahora. Pero ¿qué va a suceder ahora? Fíjate. Tiene con esta rapidez, llega acá, y ahora viaja así y llega a la misma altura. ¿Ve? Llega a la misma altura, claro que recorre más camino, ¿no es cierto? Más camino, entonces hay más tiempo. Y como hay más tiempo, más lentamente va disminuyendo su rapidez, porque acá llega a una rapidez igual a 0. Igual también acá cuando se soltó, hay una rapidez igual a 0, ¿no es cierto? Y de esa manera va a continuar. Regresa así, va a estar en vaivén, ida y vuelta de manera permanente. Y ahora hace que la pendiente, o sea, el ángulo, 0. Pendiente 0. Nuevamente suelta la pelotita acá con rapidez inicial 0 y seguramente cuando la pelotita llega ya por acá, fíjate, puede estar por acá, puede estar por acá, así, pero ya no hay pendiente y tampoco hay fricción, tampoco hay aire. Entonces va a rodar y rodar y rodar con la misma rapidez, indefinidamente, a no ser que le apliques una fuerza y se detenga el cuerpo. A partir de esto, Galileo dice, los cuerpos, aparte de que su estado natural es el reposo, también su estado natural es el movimiento uniforme. Movimiento uniforme. ¿Qué quiere decir eso? De que si acá tiene si comenzó con una rapidez, o llega acá con una rapidez de 10, ¿ya? Acá hay 10 metros por segundo. Acá también va a tener 10 metros por segundo. Y acá en el último, o por acá, también va a ser 10 metros por segundo. Eso significa uniforme, porque después vamos a ver movimiento uniformemente variado. Eso va a llegar con la segunda ley de Newton. A esta propiedad de los cuerpos de mantenerse en movimiento uniforme de manera eterna, perpetua, Galileo le da el nombre de inercia. De ahí viene de que los cuerpos tienen inercia.
¿no? La inercia es esa propiedad que tienen los cuerpos de mantenerse en movimiento. Y ese es un estado natural. Ejemplos hay muchísimo. Un ejemplo inmediato es cuando uno sube al carro, si te sientas al costado del chofer, el chofer te dice, póngate tu cinturón de seguridad. ¿Por qué razón? Por algún motivo, de repente el chofer puede frenar bruscamente tu cuerpo que estaba en movimiento, va a tender a continuar en movimiento y vas a salir por la ventana disparado hacia adelante. A eso se refiere con la inercia. Y acá aparece la primera relación que también Galileo lo define, es esta, de que esa rapidez, ahí está, mira, esa rapidez es la distancia sobre el tiempo. Estas dos son magnitudes físicas, ¿ya? Vamos a acostumbrarnos siempre a hablar distancia, más no espacio. El espacio no es magnitud física, ¿ya? Siempre distancia, ¿no? Entonces, la distancia lo podemos medir, ¿no? Agarramos un metro, una wincha, una distancia podemos medir, pero en cambio el espacio no se puede medir. Eso hay que tenerlo presente. No se puede medir. Y desde acá, si ahora yo despejo X, que es la distancia, eso va a ser la rapidez por el tiempo. Ya está. Esto es lo que se llama MRU. Ahí está. Movimiento rectilíneo uniforme. Altamente popular. Es tan popular que inclusive en razonamiento matemático le dicen tema de móviles, ¿verdad? Tema de tiempo de encuentro, tiempo de alcance, ¿no? Una serie de fórmulas aparte. Pero el concepto básico es esto, el concepto físico, ¿no? Y viene desde Galileo. Me avisan si hay algún detalle o algo para extender. Entonces, ahora sí, ya viene la primera ley de Newton del movimiento. Esta primera ley no fue una inspiración de Newton de manera total, sino fue una síntesis de Newton. ¿Por qué? Leamos, fija, dice, todo cuerpo, ve ahí, todo cuerpo continúa en su estado de reposo. Eso de estado de reposo es debido a Aristóteles, ¿no? Porque se recuerdan, él decía que los cuerpos, su estado natural es el reposo. O rapidez uniforme en línea recta. Eso es de Galileo. A menos que sobre él actúa una fuerza neta distinta de cero. Esa es la primera ley de Newton. Resumiendo, ¿no? De repente en palabras más cortas o en una frase más corta podría decir, ¿no? Que los cuerpos quieren estar en reposo o en movimiento uniforme. Esa es la primera ley de Newton. Por ejemplo, con esta primera ley de Newton, yo ya puedo explicar por qué razón la Tierra gira en torno del Sol. ¿Te das cuenta? Ese es el poder, ¿no?, que tienen las leyes. Tienen que explicar muchos fenómenos. Por eso es que cuando hacen ustedes indaga, los muchachos indagan, ¿no?, ciertos modelos matemáticos.
Pero después viene, explica con conocimiento científico. Y ahí viene ya la relación que tienen que hacer, pues no. O sea, ¿qué conocimiento científico involucra a ese experimento que el estudiante está haciendo en Indaga? Ya están las leyes que ya están establecidas. Le explico brevemente, teniendo presente la primera ley de Newton, por qué es que la Tierra gira en torno del Sol. A ver, lo voy a explicar brevemente. Acá, así. Acá le voy a poner, aunque el color no me está gustando, pero bueno, no importa. Le voy a poner que acá esté el Sol y la Tierra esté por acá. Ah, por acá girando así. Así. Aunque no me está gustando ese colorcito. Ya está. Acá está la Tierra así. Eso que sea la Tierra, toda la Tierra estará por acá. Estará en algún momento por acá. Estará por acá. Estará por acá. Ya está. Le explico. En algún momento, el Sol capturó a la Tierra. No es que el Sol esté haciendo mover a la Tierra, no es eso, sino que el Sol genera a su alrededor un campo gravitatorio. Ese campo gravitatorio interactuó con la Tierra, porque antes de interactuar el Sol con la Tierra se estaba moviendo y se movía en línea recta en el espacio. Y cuando se encontró con el campo gravitatorio, no es que el Sol le ha hecho mover a la Tierra, sino el Sol, como hay un campo gravitatorio, le atraía así, o sea, le da jaloncitos, le hace cambiar de trayectoria, de tal manera que va a girar en torno del Sol. Primera ley de Newton. Si el campo gravitatorio se haría cero entre el Sol y la Tierra, ¿qué sería de la Tierra? ¿Se detiene? ¿Se aleja de la Tierra? ¿O se acerca al Sol? ¿Cuál sería el destino de la Tierra? ¿Qué es eso? Lo que va a pasar es, como la Tierra está en movimiento desde que ha sido capturado por el Sol, la Tierra va a seguir en movimiento, sino que simplemente ahora su trayectoria será, si acá se va, la Tierra se va a ir así, en línea recta. Si acá está, la Tierra se va a ir así, en línea recta. Va a continuar su movimiento en línea recta. Esto también lo sentimos nosotros cuando estamos en un carro y cuando el carro va a girar, va a dar vuelta. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo que es un poco que se quiere apegar a la ventana. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo que está en línea recta quiere continuar ese movimiento de línea recta. Pero hay una fuerza que le jala al centro. ¿Cómo se llama esa fuerza? En ese caso, la fuerza que jala al centro se llama fricción. Es la fricción entre la llanta y la pista. Porque si no hubiera esa fricción, no podría el carro dar una vuelta. Ahí está la primera ley de Newton. Ese mismo hecho de que tu cuerpo no se quiere apegar a la ventana, ahí está, eso se explica con la primera ley de Newton. Que tu cuerpo quiere seguir en línea recta, pero hay una fuerza centrípeta que es la fricción, hace que te jala y entonces da la curva.
En esta parte, esto. Ya está. Acá hay algunos experimentos que lo pueden hacer los estudiantes, ¿no? Se jala, estoy ya un poco pensando en Aristóteles, hay varios objetos sobre la mesa, se jala de manera súbita el mantel y todos se quedan ahí. Entonces diríamos que los cuerpos que están en reposo tienden a mantenerse en reposo. De la misma manera acá, ahí está Guillermo. A ver, Guillermo, cuéntanos, Guillermo. Sí, profesor, buenas noches a usted y a todos los colegas, ¿no? ¿Qué cosa es eso que llamaba éter Aristóteles, profesor? Ya, éter para Aristóteles era una sustancia que cubría el universo. Como te digo, esa es una imaginación de él, ¿no? Por eso que a finales del siglo XIX, lo que querían los científicos es demostrar la existencia de ese éter que pensaba Aristóteles. Y nunca se llegó a demostrar, pues. Por eso que quedó en el olvido, pues. O sea, no era materia, era... ¿Qué cosa era en verdad? Eh, Según Aristóteles, era solo una sustancia que cubría el vacío. Y la tierra, decía, ¿dónde se mueve la tierra? En el éter. ¿Dónde se mueve la luz? Ahí venía el problema, ¿no? La luz, que es una onda electromagnética, también los físicos antes del siglo o antes de los años 1900 pensaban que la luz necesitaba también éter para poder propagarse. Pero después hubieron experimentos para demostrar la existencia del éter y no se llegó a demostrar, pues, o sea, experimentalmente no se llegó a detectar el éter. Y la luz finalmente se propaga en el vacío, no necesita éter, no necesita nada, se propaga en el vacío. Por eso que el tema del éter ya quedó ampliamente superado, ya más o menos más de un siglo, ¿no? O sea, éter era el nombre que se le daba antiguamente al vacío. Al, no era, porque Aristóteles no aceptaba el vacío, él decía que eso lo que parece vacío, ahí hay éter, decía. Y él mismo no podía explicar, ¿no? ¿Qué es eso? Sí era. O también le llamó la quinta esencia, ¿no? Más cuando se refería al espacio exterior, ¿no? Por ejemplo, pensaba que las estrellas eran como ventanitas para entrar digamos, a un lugar donde pues ya existe pues la quinta esencia, ¿no? Donde supuestamente después se pensó de que ahí estaba el cielo, ¿no? Ahí estaba el paraíso, ¿no? Eso ya es tema ya muy polémico, ¿no? Porque nosotros en física no entramos a eso, ¿no? Siempre vamos a hechos bastante fenomenológicos. Porque ahí, Profesor, como te decía, en la Edad Media se abrían discusiones enormes, ¿no? profesor, le llaman quinta esencia porque era el quinto elemento propuesto por Aristóteles, ¿no? Aire, agua, fuego. También, claro, claro. Pero también eso nunca se llegó a demostrar pues experimentalmente. No como los elementos anteriores, la agua, la tierra, ¿no? Que al final ni elementos era pues ninguno de ellos. Vemos que no están eso en la tabla periódica. O sea, no han sido elementos también. Claro, después vino ya la Edad Media, la alquimia, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Avancemos por acá. Observen acá, por ejemplo, este martillo. Ahí también es una aplicación práctica de la primera ley de Newton. Pero Físico, pensamos un poquito en Aristóteles o en Galileo. ¿Qué es lo que sucede acá? A ver, veamos, ¿ah? físico Wilson. Dime. Acá, acá nos dicen, el éter hoy tal vez se considera la materia oscura con los últimos descubrimientos. A ver, este tema de la materia oscura y la energía oscura está dentro de lo que es la constante cosmológica de
la ecuación de la teoría general de la relatividad. Ahora, de que ahí dentro no nos haga pensar algo parecido al éter, sí podría ser, ¿no? O sea, este tema de la materia oscura y energía oscura. Que ese tema nosotros lo abordamos en el módulo 5. En el módulo 5 abordamos todo lo que es teoría especial de la relatividad, teoría general de la relatividad, mecánica cuántica. Ahí lo abordamos con bastante amplitud, ese tema. Porque ahorita estamos terrenales, estamos clásicos. Esto lo que yo le estoy hablando es mecánica clásica. Se llama clásica porque nos permite explicar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Por eso es la mecánica clásica. Ahora, cuando ya los fenómenos ocurren en lo muy, muy pequeño, electrones, neutrones, núcleo, para eso se requiere la mecánica cuántica, que es otro tema. Y cuando los fenómenos están muy lejos de nuestro alrededor, ahí está la astrofísica. Y si queremos explicar cómo se originó el universo, cuál es la situación actual del universo y cuál es el futuro del universo, eso se llama cosmología. Y ahí cumple un papel importantísimo la ecuación de la teoría general de la relatividad. No es una ecuación así como tenemos las leyes de Newton, no son 3 leyes, que si nosotros lo entendemos correctamente esas 3 leyes, prácticamente no, tu ascenso ya está asegurado. No, porque en eso se basa, ¿no? Las 3 leyes y por ahí algunas cositas más. Explico este fenómeno. Lo que ocurre acá con el martillo es que usted aplica una fuerza, de repente es una madera, y la madera ejerce una fuerza hacia el martillo. Eso es acción-reacción en tercera ley de Newton. Pero yo lo que quiero es explicar acá cómo es que esas uñas, ¿no?, del martillo van a bajar, o sea, van a ajustarse. Generalmente esto se hace cuando las uñas, pues, ¿no?, están que se mueven, se bambalean, ¿no? Entonces tú quieres ajustar eso. Entonces tú golpeas con el mango abajo. Entonces acá la fuerza se propaga así. Se propaga acá, así. Entonces va hacia arriba. Entonces ¿cómo se llama? La uña del martillo tiene masa. Entonces viene la primera ley de Newton. Ese cuerpo que está en reposo tiende a mantenerse en reposo. O sea, trata de mantenerse en reposo. Entonces, como esta fuerza sube, entonces acá aparece una fuerza en sentido contrario. Trata de oponerse al movimiento. Y eso hace de que esas uñas del martillo se ajusten en la madera. Y ahí está explicado con el conocimiento científico, porque ya la primera ley está considerado dentro de conocimiento científico. Porque nunca falla, ¿no? Hasta ahora no lo han encontrado falla. Por eso está en nivel de ley. Este tema del vector, esto quiero que lo entiendan. Siempre ya les he hablado sobre el vector. Es una herramienta matemática muy útil para la física. Muy útil, que en adelante vamos a hablar mucho, mucho teniendo presente el vector. ¿Cómo es que surge este vector? Le voy a explicar acá brevemente y me avisan, ya siempre estén en comunicación conmigo, de repente hay algo que quieren que les amplíe o no se entiende bien. Mira, ¿cómo surge esto?
Yo le decía que el espacio, en física decimos que es el conjunto infinito de puntos que constituye el universo. Ese es el espacio. Y cuando yo digo conjunto de puntos, ustedes ya están pensando en la geometría euclidiana. ¿Se recuerdan de la geometría de Euclides, que tiene 3 axiomas? El punto, la recta y el plano. Con esos 3 axiomas se construye la geometría euclidiana, o sea, la geometría plana, ¿no? Porque hay otra geometría, la diferencial, es la geometría de curvas. Ya está. ¿Por qué son axiomas? Porque no tienen definición. Si su estudiante dice, profesor, ¿qué es un punto? Usted le va a decir, yo no sé lo que es el punto, pero fíjate ese punto, ahí está, eso se llama punto, pero yo no sé lo que es. Tú lo aceptas con tan solamente observarlo. Ese es un axioma. Entonces, como el universo es un conjunto de puntos, en otras palabras, estamos geometrizando el universo. O sea, la geometría nos va a permitir explicar los hechos en el universo. Entonces, si es un conjunto de puntos, es natural que yo elija un punto, ¿no? Yo elijo un punto en el universo así, y a ese punto yo le llamo sistema de referencia. ¿Correcto? Yo le llamo sistema de referencia. Y si le llamo sistema de referencia, bueno, pues acá el más conocido es el sistema de referencia cartesiano, ¿no? El sistema de referencia cartesiano que está así. Ahora, si en algún lugar con respecto a este sistema de referencia sucede un evento, un hecho, por ejemplo, acá. Ahí sucede un evento. Entonces, yo quiero localizar ese evento. Es ahí donde aparece este ente matemático llamado vector. Esto es el vector. En este caso te está localizando un evento. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector simplemente va a ser un ente abstracto, o sea que inicialmente está en nuestra mente. Y eso lo simbolizo con esa flecha orientada. Entonces, ahora en adelante, siempre que tú escuches la palabra vector, tú vas a dibujar esa flecha orientada. Algunos dicen, profesor, pero el sentido, ¿dónde está? Cuando yo dibujo un vector, ya está el sentido contenido. ¿Ve? Ese es el vector. ¿Tiene sentido? Sí, ya está el sentido ahí. Yo no puedo decir, profesor, dibuja un vector sin sentido. Entonces no vas a dibujar así, ¿no es cierto? No hay vector sin sentido. ¿Ya? Entonces, cuando se dice el vector con sentido, es como decir redundancia. Sube para arriba, baja para abajo. Es redundante. Por eso que en el examen de ascenso, que dentro de un momento lo vamos a ver, no pusieron ahí dirección y sentido. Y el profesor, dirección es algo y sentido es otra cosa. Y estaban que buscaban el sentido del vector y la dirección del vector, sin darse cuenta que era lo mismo. Entonces ya tenemos el concepto del vector. ¿Para qué se usa este vector? Este vector se usa para representar magnitudes físicas especiales. ¿Por qué son especiales? Porque tienen dirección. Por eso son especiales. Ay, Guillermo, dinos.
Sí, profesor, yo he visto en algunos libros que hacen la diferencia entre dirección y sentido. Dirección puede ¿Cómo? ser, hacen la diferencia entre dirección y sentido. Dirección puede ser vertical u horizontal, ¿no? En cambio, sentido puede ser arriba, abajo, derecha, izquierda. Ya, mira, cuando hablamos de dirección, yo me estoy refiriendo a este ángulo, alfa. Si yo digo que tiene una dirección de 90 grados, es lo mismo decir que está arriba, con respecto a mi sistema de referencia. Si yo digo que tiene una dirección de 0 grados, puedo decir que está a la derecha. O si yo digo mi ángulo es 180 grados, está hacia la izquierda, ¿verdad? Ahí está la dirección. Sino que cuando ya esto va para, de repente, para los estudiantes que están en todavía su primer curso de física, a veces queremos un poquito abstraerle al estudiante con ejemplos más directos. Entonces es ahí donde decimos, ¿no? Cuando hablamos de vector, podemos decir que nos está señalando a la izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿no? O cuando vamos al hospital, te dice hay una flechita, ese es un vector que te dice la salida o es la entrada, ¿verdad? O estás por la carretera, te dice, pues no, hay una curva o algo, ¿no? Te va señalando. Esos son vectores que siempre te va orientando hacia dónde. Pero ya cuando nosotros hacemos los cálculos más serios, ya, entonces ahí donde el sentido ya desaparece, ya, o sea, cuando nosotros hacemos cálculos, por ejemplo, ya problemas tipo 1, ¿no? Ya eso de sentido desaparece, ya entra solamente en detalle la dirección. Ya. Acá vemos ente matemático que se usa para representar cantidades vectoriales como la velocidad, aceleración, fuerza, campo gravitatorio, etc. Su representación es una flecha orientada. Tiene dos características fundamentales. ¿Cuáles son esas dos características? Son de que tiene una magnitud que también se le llama módulo, intensidad, norma, medida, y una dirección. Ahí, como yo digo, dirección del vector, ahí ya está incluido el sentido. Pero como le decía hace un momento, si todavía el estudiante es su primer curso, todavía hay que un poco inspirarle, ¿no? Todavía hay que un poco motivarle, ¿no? Hacer que vaya madurando la idea. Y acá en la imagen podemos observar de que el vector, acá está. Ahí está el vector, fíjate. Ahí. ¿Y cuál es su dirección? Su dirección está acá, el angulito. Caramba, ¿qué ha pasado? Este angulito solamente. Ahí está la dirección. Ahora, lo importante acá es de que, como ya tenemos el vector, ahora ya podemos hacerlo uso de este vector. Podemos sumar, restar, multiplicar. No hay división de vectores. Suma, resta, multiplicación. Y todo ello, y para todo ello se usa la geometría, porque su origen es geométrico, ¿se recuerdan? ¿No? La idea de punto, de recta, de plano. Su origen es geométrico. Entonces, tú puedes utilizar, hacer operaciones con vectores usando la geometría. Ahí entra toda la geometría euclidiana, la trigonometría, ¿no? La ley de seno, la ley de cosenos, ¿no? El arco doble, el arco triple, todo entra ahí. Cuando ya queremos un poco hacerlo más matemático, ¿no? Pero nosotros, nuestro objetivo en estos módulos es fortalecer los conceptos, ¿no? De cada uno de las leyes, ¿no? Que esos conceptos estén claros y no dudes, ¿no?
en cualquier fenómeno que encuentres, darte cuenta cuál es la ley que está funcionando ahí. Esa es la idea. No lo vamos nosotros a hacer muy matemático, no vamos a hacer problemas. Celular, préstame. Lo que fortalecemos son los conceptos. Muy bien, nos hacemos un pequeño break. Rosa tiene una novedad para ustedes. Volvemos en 5 minutos. Muy bien, físico Wilson. Bien, estimados colegas, como dice acá el licenciado en Ciencias Físicas, Wilson Rosado, ¿no? Interesante sobre la primera ley de Newton. El aspecto disciplinar, como bien lo ha enfatizado, prácticamente está basado en la fenomenología de la física, ¿no? Bien, entonces hoy pues estamos empezando el módulo 1 con la primera ley de Newton, como bien ya lo está describiendo. Recuerden hacer sus preguntas o inquietudes. Estamos por acá. Acá esto. Este es un examen. Lo que quería que acá había una. Acá. Van a observar esto con bastante. Estamos para hacerle llegar a todos ustedes un tema sobre la fenomenología. ¿Se logra escuchar? ¿Me avisan? ¿Se escucha? Sí, Wilson, sí, ¿No? sí se escucha. Ya, muy sí. bien, muy bien. Ahí va, ahí va. Hoy vamos a medir el coeficiente de rozamiento cinético de la... Perdón, no se escucha. A ver, un momentito. El audio está bajo, físico Wilson. Un momentito. Ahí está. Un tema sobre la... ¿Ahora se escucha? De la... Sí. Ya, muy bien. Hoy vamos a medir el coeficiente de rozamiento cinético de la madera. Para esto, es de conocimiento que los griegos fueron los primeros que tomaron medidas y se dieron cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. También que la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esa es la primera manifestación teórica de la física. Ahí está, en esencia, la física. Eso mismo actualmente sigue vigente. Isaac Newton, en su primera ley, afirma que los cuerpos tienden a permanecer en reposo o movimiento uniforme. Para nuestro experimento, solo vamos a considerar el movimiento rectilíneo uniforme. Si este cuerpo, en el plano inclinado, se desliza con rapidez constante, entonces está en equilibrio cinético. Y si está en equilibrio cinético, la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. Veamos, por ejemplo, en este experimento. Acá tenemos un carrito y un plano inclinado. Voy a dejar el carrito en libertad y observamos que el carrito está con movimiento uniforme, que es muy diferente si yo aumento la pendiente, ahora dejo en libertad. Se pueden dar cuenta que la rapidez ya no es constante. Muy bien, teniendo en consideración esta evidencia, vamos nosotros a medir el coeficiente de rozamiento cinético de la madera. Para eso vamos a usar la geometría. Observen en la figura. Tenemos el triángulo ABC es semejante con el triángulo NMT, porque sus ángulos internos son iguales. Eso significa que sus lados deben ser proporcionales.
Veamos la proporcionalidad. A alfa se opone F. Trabajamos con su magnitud. Ahí está. A alfa se opone BC. Ahí está. A teta se opone N. Ahí está. A teta se opone BA. Ahí está. Además, sabemos que la fuerza de fricción cinética es nu cinético por la normal. Esto lo reemplazamos en F, lo queda de esta manera. Nos damos cuenta que N con N se simplifica, despejo U y llego a esta relación. Entonces, el coeficiente de rozamiento cinético es la división entre BC, BC y AB. Y eso lo podemos medir de manera directa, como lo vamos a hacer a continuación. Acá tenemos la madera. Lo voy a dejar acá. Acá está mi plumón para hacer la marca respectiva. Voy a comenzar a levantar ligeramente o lentamente. Levanto. Voy levantando lentamente. Movimiento uniforme. Es ahí donde yo trazo mi marca, hago una marca ahí y ahora voy a tomar las medidas. Esta es la wincha. Voy a medir acá esta parte y esa medida ya lo tengo en la pizarra, 34,5 centímetros. También tengo que medir esta parte. También la tengo en la pizarra, 124,2 centímetros. Luego voy a dividir estas medidas y resulta 0,277. Ese es el coeficiente de rozamiento cinético de la madera. También, si los estudiantes ya saben las razones trigonométricas, se pueden dar cuenta acá. La tangente de alfa es igual cateto opuesto BC sobre BA. O sea que para hallar el coeficiente de rozamiento cinético bastaría hallar la tangente de la medida de este ángulo. En otras palabras, podría medir el ángulo y luego hallar la tangente. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahí solamente quería hacer una observación. Vamos a ir a al celular. Rosa, al celular voy a ir. Quiero hacer solamente una observación. Ok, físico Wilson. A ver, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya, pero ahí no, ¿ven algo? ¿Ven algo? No, Acá no. no se visualiza. ¿Qué está pasando acá? A ver. Ya, debe ser por esto. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Lo que quiero hacer solamente ahí es una observación con respecto a lo que se está. ¿Se ve la pizarra? ¿Sí se ve? Sí. Ahí se ve. Muy bien. Ahí observan en la pizarra un plano inclinado. En el experimento que estoy haciendo en el plano inclinado, voy a ver acá apareciendo cosas extrañas. ¿Ya?
Un poquito más ahí, creo. Hay algo que pues, ya desaparecerá. Ya está. Miren, acá en las fuerzas que actúan en el bloque, tenemos acá el peso. Eso es el peso. El peso es una fuerza que actúa en el bloque, porque la tierra le está jalando al bloque. Ese es el peso. Ahora observes, acá lo voy a trazar así. Esta fuerza se le acostumbra a llamar normal. Entonces, observa, si no hubiera fricción, porque cuando estamos trabajando en el plano, la madera, hay fricción. Por eso que se consigue un movimiento uniforme. Ahora te explico por cómo es que ocurre ese movimiento. Pero primero quiero trabajar que no haya fricción. ¿Ya? No hay fricción. Entonces, si no hay fricción, solamente existen estas fuerzas, la normal y el peso. Ya está el peso. Pero nosotros sabemos de que este peso, ¿qué es? mg. Claro, la masa del campo gravitatorio. Muy bien. Acá hay un ángulo, acá hay un ángulo. Es el mismo ángulo, ¿ah? Son ángulos de lados perpendiculares. Usamos la geometría porque el origen es geométrico, ¿verdad? Ya lo he explicado hace un momento, ¿no? El origen es geométrico. Ahora lo que voy a hacer es este vector que está acá, esto le voy a descomponer. Así. Esta componente y esta componente. ¿Ya está? Entonces, esta componente que está acá, eso va a ser, acá voy a poner el peso, ¿ya? El peso ahí. Este lo voy a borrar para que no genere confusión. Esto va a ser el peso por el seno del ángulo. Esto que está acá es el peso por el coseno del ángulo. Así. Pero esto que está acá, le puedo pasar acá. O sea, este vector yo lo puedo desplazar de manera paralela hasta acá. ¿Y eso qué es? El peso seno del ángulo. Pero fíjate, ¿ya? Esta fuerza está haciendo que este cuerpo esté moviéndose a través del plano inclinado, pero no con movimiento uniforme. Es un movimiento acelerado. Galileo se dio cuenta de que acá aumentaba la rapidez, ¿no? Aumentaba. Pero él lo que no pudo explicar es quién es el responsable de aumentar esa rapidez. Eso se da cuenta Newton, porque ni siquiera Galileo ha llegado a medir el 9,8 que actualmente conocemos. No llegó a medir. Pero sí se dio cuenta de que acá comenzaba así y aumentaba la rapidez. Pero eso te podría hacer pensar de que hay un campo gravitatorio, porque eso, el campo gravitatorio de la Tierra es el que está afectando que esto se acelere. Porque esta es una componente, ¿no? Dentro del peso está el campo gravitatorio. Pero cuando existe aceleración, lo que sucede es esto. La aceleración es una fuerza que se opone al movimiento o posible movimiento. En este caso, al movimiento. Esta es la fricción. Cuando estos dos son iguales, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que es MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Primera ley de Newton. Así es. Pero ¿qué más quiere decir? De que este cuerpo se está moviendo con rapidez uniforme. Eso es lo que han visto
en el video, pero le voy a acá reproducir más para que tengan presente. A ver, esto lo voy a alejar un poquito ahí y ahí lo pueden ver. Ahí, ¿no? Ahí se logra ver la mesa, si está bien ahí. Así, un poquito más por acá, creo. Así. Ahí está bien, creo. Cuando no existe fricción, ¿no? Es algo parecido a esto. Veamos el carrito. Yo le voy a soltar acá. De ahí, miren. ¿Ve? Aumenta su rapidez. ¿Por qué aumenta su rapidez? Porque hay un campo gravitatorio. Está actuando una componente del campo gravitatorio en el carrito. Por eso es que está aumentando su rapidez. Y es por eso que cuando ya la siguiente sesión vamos a ver movimiento lineal, entonces esto en el límite va a ser caída libre. Pero ¿qué sucede ahora acá? Fíjate. Eso es el movimiento uniforme, va así. Ese es el MRU. Pero cuando va así, MRV. Cuando va con MRU, sucede esto. Esto está acá. Esta fuerza de fricción es igual a el peso, pero le voy a poner al peso a mg. mg por el seno del ángulo. No se visualiza, físico Wilson. ¿La pizarra o...? Ya, ahora sí. ¿Ahí? Sí. Se había ahí. Sí, ¿no? Ya. Eso sucede. Pero ¿qué más? Mira, un poquito de matemática. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Es nu o la normal. Ese es por definición. Entonces esto va a ser nu, que eso depende del tipo de material. ¿Verdad? Depende del tipo de material que están encontrando. Por la normal. La normal, eso es igual a mg seno de t. Correcto. Pero si tú ves la figura, yo te digo, este bloque se está moviendo así, no. Solo hay movimiento en el plano inclinado. Entonces, ¿qué debe pasar? De que la normal debe ser igual al peso por coseno de t. Entonces yo lo escribo así acá. N va a ser igual al peso, que es mg, por el coseno de. Muy bien. Eso lo pongo acá, mira lo que va a pasar. El nu, ahí está, por la normal, que acá está, mg coseno de teta. Eso va a ser igual, acá viene esto, mg seno de teta. ¿Qué observamos acá? Mira, mg con mg se desaparece. Nu por el coseno de teta, ¿a qué es igual? Al seno de teta. Esto pasa dividiendo. Nu es el seno de teta sobre el coseno de teta. ¿Y eso qué es? Tangente. Muy bien. Mira, a ver. Lo que apareció en el video, que yo lo he hecho por un procedimiento que estaba ahí por semejanza de triángulos, así lo he hecho, pero yo he hecho otra forma, he abordado el problema y he llegado a que el coeficiente de rozamiento es la tangente de teta, o sea, la tangente de teta. ¿Y eso qué es? Se puede medir, ¿no? La tangente. Si no puede medir el ángulo, puede medir esto sobre esto. Y eso se puede medir con una regla. Entonces, es una manera fácil de calcular el coeficiente de rozamiento cinético.
¿Ya? Cinético. ¿Por qué? Porque esto está moviendo en movimiento uniforme. ¿No? Está en movimiento uniforme. Rapidez constante. O sea, está cumpliendo esto. X es igual la rapidez por el tiempo. Eso se está cumpliendo ahí. Rapidez por el tiempo. MR1. Hasta ahí. Preguntas, consultas, inquietudes. No hay preguntas, físico Wilson. Todo debe estar claro. Muy bien. Ya me falta el tiempo. Lo que quería es también hacer una experiencia sobre lo que ocurre en nuestra vida cotidiana. No sé si les ha ocurrido a ustedes cuando su cordel está bien tenso y usted le cuelga bastante ropa. Es bien probable que su cordel se rompa. A mí me ha ocurrido una fecha. No toda la ropa que estaba ya limpio se ha caído al suelo. Bueno, casi nos lloramos de cólera, ¿no? Porque imagínate, pues no, toda tu ropa ya está limpio, con lejía, todo bien limpiecito y que se caiga al suelo, ¿no? Y piso de tierra todavía, pues es un desastre. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué tu cordel tiene que estar un poco así? No puede estar tenso, sino tu cordel tiene que estar así un poquito. Sí. Eso lo explicamos también con la primera ley de Newton. Con eso voy a comenzar la siguiente sesión, ¿no? Le vamos a abordar la manera experimental y también aplicándole un poquito de la matemática. Eso es todo por hoy día, maestros y maestras. Muy bien, gracias físico Wilson, como siempre, una excelente capacitación. Bien, estimados colegas, que tengan muy buenas noches, buen fin de semana. Muchísimas gracias, maestro. Que Dios me los bendiga. Gracias por la audiencia. Hasta pronto. Gracias,